Hermano, vamos a leer el capítulo 3 desde el verso 9 hasta el 24 de Romanos 3, 9 al 24. A veces hablar de estos temas es un poco deprimente, ¿verdad? Pero tenemos que hablar de esos temas. ¿Sabe cuál es el problema de las iglesias hoy? Es que ya no se predica acerca del pecado. ¿Será que somos menos pecadores hoy nosotros que antes? ¿O por qué será que nos está hablando del pecado? Creo yo que somos llamados a hablar acerca de estas doctrinas que a veces nos sentimos feo hacer, que hay gente que se ofende cuando uno le confronta con su pecado, pero también debemos de entender que son importantes estas doctrinas. Leemos entonces la palabra del Señor del verso 9 al 24, que nos dice de la manera siguiente: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando del apóstol Pablo de Israel. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, esta es una cita importante del Antiguo Testamento, especialmente de Isaías. Dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaño. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya humano será justificado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero por ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de su sangre, en la sangre de Cristo Jesús, a quien le puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a basar el sermón especialmente en los versos 23 y 24. Ahí va a estar basado el sermón. Vamos a ver lo que el pecado es, pero también vamos a ver cómo la gracia de Dios nos ha alcanzado. Tenemos que ir, cuando hablamos de cualquier doctrina bíblica, nosotros tenemos que remontarnos hasta el Edén, en el principio de la creación. Dios creó todo perfecto, en 6 días de 24 horas. Cada cosa fue creada en su lugar para que sustentara lo que venía después. 6 días. En el principio, tiempo. Creó expansiones y tierra. ¿Qué significa eso? Que hay tanto tiempo, espacio y materia. 3 cosas importantes para la vida. Entonces Dios creó todo
para poder plantar al hombre en el huerto. Hermanos amados, lo que yo quiero enfatizar es lo que pasó después. Los primeros 2 capítulos de Génesis se establece la base de la creación. Pero desafortunadamente llegamos al capítulo 3, donde el pecado se introduce en el mundo y el hombre cae de la gracia de Dios. Y como cabeza federal Adán de toda la raza humana, toda la raza humana cae con Adán. Así que nosotros no llegamos a ser pecadores. Nosotros, en nuestra genética, viene metido el pecado, heredado desde Adán y ha sido transmitido genéticamente de generación en generación, hasta la fecha, y así será hasta el día de la resurrección. Dicho esto, tenemos que argumentar de que todos somos pecadores, todos. El único hombre que ha pisado este planeta sin heredar el pecado de Adán es Cristo. Y posiblemente usted se preguntará por qué. Bueno, la razón es sencilla, es simple. Cristo fue engendrado en la mujer por obra del Espíritu Santo. De esta manera, el pecado no podía ir en su genética. Solamente los que nacen de hombre, y Cristo nació de la mujer, no nació por obra de hombre. Entonces no podía ser contaminado con el pecado. Todos hemos heredado de Adán el pecado, una vida pecaminosa. Así que caminamos en esa condición toda la vida, hasta que llegamos al punto donde Cristo nos salva. Pero aun cuando Cristo nos salva, seguimos siendo pecadores. El día de la regeneración, cuando la última obra, si lo queremos decir así, porque el Espíritu Santo jamás dejará de ser lo que es, pero digamos que la última obra en cuanto a la iglesia será brindarle a los santos, a los hijos de Dios, un nuevo cuerpo, y se consuma de una vez y para siempre lo que el apóstol Pablo llama la nueva creación. Parcialmente, cuando nosotros reconocemos a Cristo como Salvador, por medio de la obra de Dios en nuestro corazón, parcialmente nosotros ya estamos gozando de esa riqueza de ser parte de la nueva creación. Pero todavía nos falta un largo camino que recorrer. Por eso es que nosotros, cuando hablamos de santificación, hablamos, de hecho, Berkhoff, uno de los más grandes escritores de libros de teología, lo pone de esta manera: la santificación progresiva y la santificación inmediata. Él habla de 2 clases de santificación: la santificación inmediata y la santificación mediata. ¿Qué significa la santificación inmediata? Cuando Cristo viene a morar en nuestros corazones, somos declarados, un término legal, somos declarados santos por Dios, porque el santo vive en nosotros. No es nuestra santidad, sino que es la santidad de Cristo la que está en nosotros. Pero de forma inmediata, esa santificación es progresiva, es decir, nosotros vamos creciendo, madurando y desarrollándonos en esa santificación hasta el día de Jesucristo. Pero como estamos hablando del pecado,
esa misma santificación se ve ennublecida, se ve apañada, se ve opacada en nosotros por el pecado que mora en nosotros. El problema de algunas iglesias con esta terminología radica en el hecho de que ellos ven que nosotros ya no pecamos cuando Cristo viene a nuestro corazón. Ahora la pregunta que yo les haría a ustedes: si Cristo mora en nosotros, ¿será que ya nosotros no pecamos? Bueno, ya eso sería un pecado, ¿verdad? Asegurar algo así. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un análisis de las veces que pecamos al día, yo creo que nos sorprendería. Pero para eso hay que definir lo que es pecado. Y vamos a comenzar con eso, definiendo lo que es pecado. Primero, ¿qué es pecado? ¿Cuál es la manera más viable para definir la palabra pecado? Hermano, se define de la siguiente manera, y Wayne Grudem la define de esta manera. No soy yo el que la define, es Wayne Grudem, un escritor bíblico, un escritor de libros, es el que la define. Dice: pecado es no ajustarnos a la ley moral de Dios. Sencillo, ¿verdad? Pecado es no ajustarnos a la ley moral de Dios. Ahora, ¿cuál es la ley moral de Dios? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la ley moral de Dios. Ahora pensemos por un momento. No es necesario quebrar todos los mandamientos. Con uno que nosotros rompamos, con un mandamiento que nosotros rompamos, nos hacemos reos de toda la ley. Es decir, los otros 9, aunque cumplamos los otros 9, pero que rompamos un mandamiento, la ley se aplica. O sea, los otros 9 que cumplimos cada uno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pensemos en algo sencillo. ¿Quién no ha utilizado el nombre de Dios en vano? ¿O quién no ha mentido? ¿O quién no ha deseado las cosas de su prójimo? Porque no todos pecamos de la misma manera. Esta es otra cosa que debemos de entender. Algunos pecamos de una manera, otros pecamos de otra manera, pero todos pecamos. Y en ese momento es cuando nosotros entendemos quiénes somos y quién es Dios, se hace más fácil y más ligera la vida cristiana. No desearás la casa de tu prójimo. No desearás la mujer de tu prójimo. No desearás el criado de tu prójimo. No desearás el animal de tu prójimo. Y nosotros en ese pecado es cuando más caemos los seres humanos. Entonces, ¿quién no ha transgredido la ley de Dios? En ese sentido, todos somos pecadores, hermanos. Pero fíjense bien, yo lo resumo de esta manera. Hay 3 formas de pecar. 3 formas. Y todo lo demás tiene que ver, son frutos de estas 3 formas de pecar. Primero, en hechos. En hechos que nosotros hacemos, a veces inconsciente y a veces consciente. Porque muchas veces pecamos sin siquiera pensar que estamos pecando. Entonces, en actitudes, ¿sí? Y yo tengo que confesar algo, yo tengo muchos problemas con esta clase de pecado. Porque inconscientemente muchas veces, mi esposa a veces se burla a mí porque me dice, hizo una cara que con eso dijo todo lo que le molestó en ese momento. Es una actitud que se ve reflejada en la persona cuando no le gustó algo, ¿sí? Esa es parte de lo que yo soy, de mi personalidad, de mi manera de ser, y le pidiendo a Dios todo el tiempo que me quite eso, que me dé más
por lo menos que no se vea tan notable mi disgusto, la cosa que no me gusta, ¿verdad? La otra es la naturaleza. Fíjense bien, hermanos, hechos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, cómo lo decimos, a quién se lo decimos, por qué se lo decimos. Pero la otra parte es la actitud que tomamos hacia algo. Y por último, la naturaleza. La naturaleza quiere decir lo que nosotros somos pecadores. Entonces, si nosotros amarramos toda la idea de lo que es pecado a la ley de Dios, hermanos, todos somos pecadores. Todos. Por ejemplo, los niños, jovencitos, ¿cuántas veces no le han contestado mal a sus papás? Cuando el papá o la mamá le dice, mira, tienes que hacer tu parte, tienes que limpiar tu parte. ¡Ya va usted! Y esa es su responsabilidad, no mi responsabilidad. ¿Será malo eso, jóvenes y niños? ¿Responderle mal a los papás será pecado? ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mira, tienes que sacar la basura. Ese no es mi trabajo, ese es el trabajo de mi hermana, ella tiene que hacer. En fin, es una lucha constante contra nuestra inconsciencia del pecado que mora en nosotros. Entonces, hermanos, si amarramos todo esto a la ley de Dios, todas nuestras actitudes cotidianas a la ley de Dios, le quedamos debiendo muchísimo a Dios. Le quedamos debiendo muchísimo. Pecar, hermano, no es, a veces nosotros, que ese tipo sí es pecador, es ladrón, ¿ve? Dice, es maldiciente. Esa persona es un asesino, es que mentiroso, es que pecador, como miente. ¿Sí? Esa persona, que adúltero es. ¿Cuántas mujeres tienen en el pueblo? Mire, que sinvergüenza. O sea, nosotros vemos aquellos pecados que son escandalosos, ¿verdad? Como robar, mentir, matar, adulterar. Eso lo vemos. Pero ¿qué es de aquellas cosas pequeñitas? ¿Será que hay niveles en el pecado? ¿Será que hay pecados bien grandes y pecados bien chiquititos? Si todos lo medimos conforme a la ley de Dios, no hay tal cosa como pecados pequeños y pecados grandes. Pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que pasó? La gente dice erróneamente muchas veces, fue haber comido la manzana. Yo no sé si era manzana o papaya la que comió. ¿Verdad? Lo único que sé es que pecó. La Biblia no dice qué clase de fruto fue el que comió. ¿Sí? Ese no fue el pecado de Adán, haber comido. El pecado de Adán fue haber dejado la palabra de Dios y haber seguido la palabra de la serpiente. Ese fue el pecado de Adán. Si Adán se hubiera mantenido en la palabra de Dios, hubiera protegido a Eva, su mujer, hubiera protegido a todos sus hijos y hubiera protegido a todo el universo. Pero como él dejó la palabra de Dios y Dios solamente le había dado un mandamiento: no coman del fruto del árbol del bien y del mal, porque el día que de él coman, ciertamente van a morir. Él no le dijo no vayas a comer limones o no vayas a comer manzanas o naranjas, no vayas a comer del fruto del árbol que está en el huerto de la ciencia del bien y el mal, porque el día que comas de él vas a morir. Y Adán comió, Eva comió,
tomó y le dio a su marido, y la raza humana cae. Pero no solamente, nosotros a veces pensamos que solamente los humanos fueron contaminados con ese pecado. El universo entero sufrió daño. La vegetación sufrió daño. El mundo animal sufrió daño. El mundo del mar sufrió daño. Todo fue dañado por el pecado. Entonces nosotros no podemos decir que el pecado no contaminó o contaminó parcialmente, no fue completo. Ahora fíjense bien, hermano. ¿Quién no ha caído en el pecado de avaricia, verdad? ¿Y sabe cuál es el pecado de avaricia? Es amar el dinero más de lo que se debe de amar y querer tener más de lo que nosotros podemos tener. Pero después de la caída, estos pecados, el pecado de avaricia y el pecado de celos entró en el mundo. Y créanme, hermanos, que el pecado de la avaricia y de los celos es lo que más ha hecho daño a la humanidad. Si no, veamos lo que está pasando ahorita en América. Y hablo de América porque ha comenzado una guerra comercial en los Estados Unidos. Y esto, créanme, lo que se va a extender por toda Latinoamérica y posiblemente Europa y el mundo. Y preparémonos porque va a venir un tiempo de carestía terrible. Porque si lo que Donald Trump está pensando hacer se cumple, créanme que va a estar difícil para comer. Va a estar difícil para comer. Porque todos los precios de la canasta básica se van a disparar. Porque esto es un asunto es el efecto dominó. Uno toca una ficha y se caen todas las fichas por el mismo efecto dominó. Entonces, y no quiero hablar de política y del púlpito porque eso es otra cosa. Lo que sí les quiero decir es que esto es consecuencia del pecado, la avaricia, los celos, la injusticia, el odio. Todas estas cosas son pecados, pero hay buenas noticias en medio de todo esto. ¿Sabe por qué? Adán peca, pero inmediatamente Dios provee el sustituto. Dios provee la redención para el pecado. Y nosotros podemos ver esto cuando Jesús por primera vez en Génesis 3:15 se promete. Y luego viene la otra parte. Y es la parte del capítulo 21, perdón, el verso 21 del capítulo 3 también. Donde Dios, por lógica, la Biblia no dice, pero por lógica debemos de entender que si hubo derramamiento de sangre, si hubo pieles para cubrir el pecado de Adán y Eva, tiene que haber derramamiento de sangre. Entonces, de todas maneras, el sustituto puesto en acción desde Génesis. Por eso es que el apóstol Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Es decir, el pecado se queda aquí, pero la gracia de Dios lo cubre todo. La gracia de Dios lo maneja todo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que hablar de la historia de la redención. La historia de la redención. Y ya les he explicado en otras ocasiones que la historia de la redención cumple 4 fines, o hay 4 etapas en la historia de la redención. La primera etapa, creación. Segunda etapa, caída. Tercera etapa, redención. Y la cuarta etapa, la santificación, que es la última etapa que todavía nos falta por ver a nosotros. Entonces Dios es el que tiene el control de todo. El pecado no es algo que se salió de las manos de Dios. No, Dios no crea el pecado, pero Dios creó las condiciones para que Adán y Eva pecaran.
para que de esta manera el plan redentivo siguiera un orden lógico y cronológico en los eventos de Dios, porque no es la historia de nosotros, es la historia de un Dios santo, justo y eterno, que gobierna desde la eternidad. Dios no gobierna desde dentro de la creación, Dios gobierna desde afuera de la creación, y su gobierno es sempiterno. ¿Qué quiere decir la palabra sempiterno? Para siempre, para siempre. La palabra hamartia, esa palabra etimológicamente significa errar al blanco. Es como cuando un francotirador inclina su rifle hacia un objeto y de repente se distrajo y falló a pegarle al blanco al que le estaba apuntando. Entonces, cuando nosotros pecamos, erramos el blanco. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice: puesto tus ojos ¿en quién? En el autor y consumador de esta fe tan grande. ¿Y quién es el autor y consumador de la fe? Es Jesucristo. Entonces, según la terminología, hamartía significa que cuando nosotros incurrimos en el pecado, quitamos los ojos de Cristo y lo pusimos en algo o en algo. Definitivamente apartamos nuestra vista de Dios y la ponemos en la criatura o en la circunstancia. Por eso es que es errar al blanco, errar a lo que está allí. Hermanos, cuando el hombre peca, pierde de vista lo correcto, falla en hacer aquello que es justo y es digno, falla en hacer aquello que trae gloria a Dios y falla en hacer aquello que crea conexión con los demás. Por eso, de inmediato se crea una separación entre Dios y nosotros. Cuando nosotros pecamos, inmediatamente se crea una separación entre Dios y la criatura. Y el que nos acerca a Dios es Cristo, porque Él es la única conexión con Dios. Fuera de Cristo nosotros no tenemos ni un santo ni nadie puede acercarnos a Dios. El único que nos conecta con Dios es Jesucristo. En Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas eternas, todas las cosas que son creadas fueron creadas por Él. Entonces el pecado y la ley de Dios tienen un juego muy importante. El apóstol Juan describe el pecado como transgredir la ley de Dios. Así que aquel que infringe la ley de Dios no quedará sin castigo. No quedará sin castigo. Aunque nosotros como cristianos el pecado es la muerte, ¿verdad? Que eso es lo que dice. Vean lo que dice el verso 23 de este capítulo 3. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos involucran todo. O sea, no queda absolutamente nada fuera de esto. Tanto los elegidos como el hombre aprobado han pecado delante de Dios. Tanto aquellos que han sido llamados por Dios al arrepentimiento, como los que han sido abandonados en su pecado, todos hemos transgredido el mandamiento de Dios. Ahora, la diferencia la encontramos en Romanos 5:8, que dice: cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay gente que cree que Dios ve algo bueno y por eso es que le dio a Cristo para que muriera por ellos.
Eso es una doctrina diabólica, hermano. Porque la Biblia dice todo lo contrario. Vea lo que dice el capítulo 5, verso 8 de Romanos. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Dios no dijo, voy a que vayan a primero a la iglesia, que se arrepientan y que hagan cosas bonitas y buenas y después los voy a salvar. No, cuando éramos pecadores y estamos separados de Dios, Cristo murió para salvarnos. Hermanos, miren qué concepto más bonito este. Un hombre no es pecador porque peca. Un hombre no es pecador porque peca. No, hermanos. Un hombre, ¿sabe por qué peca? Porque es pecador. Por eso es que peca, porque es pecador. Su naturaleza lo impulsa a pecar. El problema es que nosotros llamamos pecadores a los que pecan. Claramente, ¿verdad? Que no tienen excusa. Ese es un pecador. Pero hermano, la realidad es que nosotros pecamos porque tenemos una naturaleza corrompida. Una naturaleza que siempre nos va a inclinar hacia la maldad. Siempre nos va a llevar a hacer aquellas cosas que van en contra de Dios. Por eso es que pecamos. Y gracias a Dios que Él nos dio a su Hijo. Por eso es que dice, miren, en San Juan 3:16, el famoso San Juan 3:16, ¿verdad? Es el primero que aprende uno en la escuela dominical. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nos olvidamos del verso 18. Porque aquel que no creyó ya era condenado. Entonces, el énfasis de este versículo está en creer. Pero cuando nosotros conectamos creer con la fe, nos damos cuenta, como vimos la semana pasada, que incluso ese creer no es obra de nosotros, sino que es obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a creer en Cristo Jesús. Entonces, el que cree, si por la obra del Espíritu nosotros creemos que Cristo es el Hijo de Dios. Esa no es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. El apóstol Pablo entiende que por causa del pecado, todos, incluidos los elegidos, están bajo la ira de Dios. Efesios 2:3 dice, y allí el apóstol Pablo no deja a ninguna persona fuera. Él dice, por cuanto todos pecaron, la ira de Dios fue sobre todos los hombres. La diferencia que hay con nosotros los elegidos, con nosotros los hijos de Dios y los reprobados, es que Dios dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y Dios descargó su ira santa, justa, sobre la dignidad de Cristo. Descargó toda su furia contra Cristo para ya no estar enojado con nosotros. Por eso es que la palabra propiciación literalmente significa apaciguar algo, apaciguar el enojo, o reducir el enojo de alguien a casi nada. Cuando Dios derrama toda su furia sobre el Hijo, Él recibe el sacrificio de Cristo como suficiente. Y el enojo que Él sentía contra nosotros es quitado. Por eso es que hoy entre Cristo, entre el Padre y nosotros, está Cristo sirviendo como propiciación por nuestros pecados. Hermanos, volvemos a lo que dijimos al principio. El pecado trastornó todo. Por eso es que a Eva le dijo, Eva fue creada con la intención de que no sufriera al parir.
va a tener muchos hijos y no va a tener ningún dolor para parirlos. Pero por causa del pecado, le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores y el alumbramiento. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Con el sudor de tu frente labrarás la tierra y recogerás su fruto todos los días hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado. ¿Hay consecuencias del pecado? Por supuesto que las hay. Y la serpiente le dijo, bueno, has sido la bestia más bella, pero por cuanto engañaste a la mujer y la llevaste a transgresión, desde ahora en adelante no tendrás patas, sino que con tu pecho te arrastrarás hasta que muera, y el hombre te va a matar. Y así sucede. La serpiente, hermano, tragan polvo todos los días de su vida, porque no tienen patas, tienen que arrastrarse. Entonces ella, así como Dios le dijo, polvo va a comer y te va a arrastrar en tu pecho todos los días. Entonces, tenemos una gracia grande en Cristo, hermanos, una gracia maravillosa. Para Dios las palabras son importantes. Dios repite en muchos versículos del capítulo 1, todo era bueno, todo era bueno. Creó las bomberas, bueno. Creó los animales, bueno. Creó la vegetación, bueno. Creó los animales de todas las criaturas del mar, bueno. Crea el hombre y dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Pero fíjese bien, pasa al capítulo 2. Y en el capítulo 2, verso 18, Dios compara todo lo bueno de la creación, el mar, los animales del mar, las aves, las lumberas, todo muy bueno para la vida. Pero hace la comparación Dios entre lo bueno y ahora por primera vez dice, no es bueno que el hombre esté solo. Verso 18, capítulo 2 de Génesis. No es bueno. Haciendo la comparación de todo lo bueno de su creación, ahora él dice, no es bueno que el hombre esté solo. Necesita una ayuda, alguien que lo complemente, alguien que le ayude a pensar y le ayude a trabajar, que sea una sola carne. Y le dio a él. ¿Sí? Se dan cuenta cómo Dios va creando todo y poniendo todo en su lugar, porque Dios es un Dios sabio y sabe qué necesitamos nosotros. Ahora pensemos en esto, hermano. No solo el mundo animal, marítimo, vegetal y todo el universo era bueno. El hombre era perfecto. El hombre era perfecto. Sus capacidades intelectuales, sus capacidades morales, yo pienso que Adán es el hombre más bello que ha pisado este planeta. Sus capacidades físicas, su físico era pero lo más hermoso que usted puede imaginarse. Adán y Eva, los primeros padres, tienen que haber sido dos personas inimaginablemente bellos. ¿Por qué? Porque Dios los creó. Dios los creó. Y Dios no hace cosas feas. Dios hace solo cosas bonitas y buenas. Entonces, el problema es que entra el pecado y se degenera todo. Ahora vea algo. Desobedece y cae en rebeldía. El proceso de la tentación, hermano, miren, el proceso de la tentación hay que tener mucho cuidado. Porque en el proceso de la tentación nosotros no pecamos. Y no es pecado ser tentado. Lo que es pecado es acceder a la tentación.
tentación es permitir que la tentación haga nido en nuestro corazón. Y es donde se convierte en pecado. Adán tenía todo para rechazar la oferta de Satanás. De hecho, sus capacidades, como ya dije, intelectuales, morales, físicas, eran perfectas. Además, disfrutaba de cualquier comida orgánica. O sea, era lo mejor de lo mejor, lo que él comió. Tenía todo para rechazar la oferta de Satanás, pero Adán acepta la oferta de Satanás. Ahora, si comparamos a Cristo, el postrer Adán, Cristo tiene todo para aceptar la oferta de Satanás. Pero Cristo dice, en la primera tentación, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, no solo de pan vivirá el hombre, más bien de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación es: todo esto te daré si postrado me adorares. De ese solo hay uno que merece gloria y honra. Y luego me lleva al pináculo del templo: si te lanzas de aquí, escrito está, a tu sangre mandará, acerca de aquí para que tu pie tropiece en piedra y caigas. Salmo 91:7. Y él le dice, también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio capítulo 32. No tentarás al Señor tu Dios. Satanás lo tienta con la palabra. Jesús le responde con la palabra. A Eva, Satanás la tienta poniendo duda acerca de la palabra de Dios, y Eva le cree todo a Satanás. Qué diferente hubiera sido si Eva le hubiera dicho: mira, Dios nos dijo, no podemos comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comamos vamos a morir. Pero no, Satanás le dice: no, Dios sabe que el día que coman de ese árbol, el fruto de ese árbol, serán como dioses, o serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás está usando la palabra de Dios. Capítulo 32 de Éxodo: ¿acaso no te he puesto a ti por Dios y a Aarón como profeta? El Dios de Éxodo. Hermanos, Satanás utilizó el conocimiento que él tenía acerca de Dios para tentar a la mujer. Y la mujer cayó redondita. Ahora vean algo, hermanos. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hasta ahí la mitad del capítulo, que se habla directamente acerca de Jesús. Él es el varón perfecto. La segunda parte habla de nosotros, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en la sala de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces nosotros estamos viendo aquí que el único varón que nunca aceptó el hombre perfecto, el hombre lleno de justicia, es Cristo Jesús. Nosotros no lo somos. Y quiero terminar con el último punto, que es el alcance del pecado. Es un alcance universal, global. No solamente universal, global, sino universal. Y el pecado, hermanos, no nació en la tierra, el pecado nació en el cielo. Adán y Eva fueron las consecuencias del pecado que se había dado ya en el cielo. El capítulo 14 de Isaías habla de cómo Dios creó a un querubín, de lo más bello. De hecho, dice que creó
cornalina, jaspe, berilo, esmeralda, todas las piedras más bellas que pueden existir fueron creadas ese día, y los instrumentos más bonitos fueron creados, y la orquesta del cielo cantaba mientras Dios creaba a ese querubín. ¿Para qué? ¿Cuál es el ministerio de los querubines? El ministerio de los querubines es la orquesta celestial. Ellos se encargan de cantar todo el tiempo. Los querubines están en la presencia de Dios cantando todo el tiempo. Es decir, Luzbel, que después tomó el nombre de Satanás por su caída, él estaba en la misma presencia de Dios, en el altar de Dios, cantando y adorando, y dirigía toda la orquesta del cielo. Y eso digo, ¿qué me hace falta a mí? Si ya tengo a todos estos ángeles a mi cargo, si lo único que me hace falta es el trono donde Dios está sentado. Y empezó a hacer su propaganda política, ¿verdad? Entre los ángeles. Y dicen que la tercera parte de las huestes celestiales se trajo Satanás en su caída. Se armó de un ejército. Pero como Dios no comparte su gloria con nadie, lo echó a tierra. Entonces el alcance del pecado ha sido tal que veamos los versos 9 en adelante. Fíjense bien, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Aquí ya tenemos dos pecados. No hay quien busque a Dios, 3. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, 4. No hay quien haga lo bueno, 5. No hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, 6. Con su lengua engañan, 7. Veneno de áspida hay debajo de sus labios, 8. Su boca está llena de maldición y de amargura, 9 y 10. Sus pies se apresuran para derramar sangre, 11. Quebranto y desventura hay en sus caminos, 12. Y no conocieron camino de paz, 13. No hay temor de Dios delante de sus ojos, 14. Definiciones del pecado y temor en nosotros. Esto no significa que todos estos pecados nosotros los tenemos, pero más de algunos de esta lista tenemos nosotros dentro de nosotros, que tenemos que lidiar con ellos. El apóstol Pablo es claro en su propuesta. Tenemos que depender de Dios si verdaderamente queremos llegar al reino de los cielos. De otra manera, así como el alcance del pecado es universal, también el alcance de la gracia de Dios es universal. Verso 24 del capítulo 3. Vean. Y dice: siendo justificados gratuitamente, justificados, una palabra importante, justificados. Esto significa que hemos sido declarados sin culpa, gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Es decir, la redención solamente se llevaba a cabo cuando alguien más tomaba el lugar del otro. Entonces Cristo tomó nuestro lugar y nos ofreció su redención. La redención por su sangre, ¿verdad? El perdón de pecados. Entonces nosotros en Cristo Jesús hemos sido reconciliados con el Padre desde ahora y para siempre, hermano. No es que lo vamos a tener en el futuro, no. Ya nosotros hemos sido reconciliados de una vez y para siempre por Dios. La gracia revelada en Cristo es más grande y tiene más poder que cualquier pecado que nosotros podemos cometer. Así que si usted ha pecado, recuerde eso. La gracia de Dios es mucho más abundante que el pecado que nosotros hayamos cometido. Aquí quiero concluir leyéndoles este párrafo que escribí. Dice: Adán es cabeza federal de la humanidad. Cuando Adán incurrió en transgresión,
todos los humanos sufrieron, fueron sometidos al pecado. Cristo es el postrer Adán. En Él se le devolvió a los hijos de Dios la dignidad. Y como cabeza federal de la nueva creación, Jesús reconcilia a su pueblo con Dios para siempre. Además, no solamente lo reconcilia, lo santifica y le va preparando cada día para vivir en la eternidad. Jesús es Dios y Jesús es nuestro Salvador. Sin Él no tenemos entrada al reino de los cielos. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, déjeme decirle que usted todavía no tiene entrada al reino de los cielos. Es solamente a través de Cristo que podemos ir al Padre sin ser rechazados.